Aquí vemos el libro Revelación o Apocalipsis de la Sociedad Watchtower publicado en 1988 con sus propias interpretaciones del libro profético de Revelación o Apocalipsis. Este libro me hace recordar al tristemente libro de 1917 titulado El misterio terminado, donde el juez Rutherford pretendió también darse ínfulas de ser un iluminado y capaz de hacer su propia interpretación del libro de Apocalipsis. Las interpretaciones que la sociedad Watchtower hizo del Apocalipsis en este libro Misterio Terminado, con el borrachín de Rutherford, resultaron pero tan ridículas, que en 1929 tuvieron que tirar este libro al tacho de basura. En este nuevo libro Apocalipsis de 1988, el señor Fred Franz, famoso falso profeta por lo de 1975, quiso reivindicarse en 1988, antes de morir en 1992, intentando nuevamente acertar con la fecha del Armagedón para morir en paz con su conciencia por haber engañado a tanta gente. Esta vez, con este nuevo libro rojo, titulado Apocalipsis, se acerca su gran culminación, y al igual que Rutherford, Fred Franz se la dio de gran iluminado y muy capaz de interpretar el Apocalipsis para confirmar que este libro profético de la Biblia confirmaba el fin del mundo para antes que terminara el siglo XX, en vista que en 1995 culminaban los 80 años que duraban una generación que se comenzó a contar a partir de 1914 para que comenzara después el Armagedón, a más tardar antes que terminara el siglo XX. En este libro, en el capítulo 34, página 246, la sociedad Watchtower bajo la presidencia de Fred Franz hace su propia interpretación antojadiza de Revelación capítulo 17 versículo 3 al 7. Veamos a continuación la página 246 de este libro titulado Apocalipsis, se acerca su magnífica culminación. Solución de un misterio impresionante. ¿Cómo reacciona Juan al ver a la gran ramera y su temible montura? Él mismo contesta. Pues, al alcanzar yo a verla, me admiré con gran admiración. Revelación 17, 6b. La imaginación humana por sí sola nunca podría evocar una vista como aquella. Sin embargo, allí está allá en un desierto. Una ramera disoluta montada sobre una horrible bestia salvaje de color escarlata. Revelación 17, 3. Hoy día la clase Juan también se admira con gran admiración a medida que los sucesos van cumpliendo la visión profética. Si la gente del mundo pudiera verla, exclamaría. Increíble. Y los gobernantes del mundo dirían algo parecido. Inconcebible. Pero la visión se convierte en una sorprendente realidad del siglo XX. Repito esta frase nuevamente, realidad del siglo XX, realidad del siglo XX. El pueblo de Dios ya ha participado notablemente en el cumplimiento de la visión, y esto les asegura que el cumplimiento de la profecía seguirá adelante hacia su sorprendente culminación. En este artículo de este libro Apocalipsis de 1988, la sociedad Watchtower aseguró a sus seguidores testigos de Jehová, que el cumplimiento de esta profecía de Revelación 17, 3 al 7 se haría realidad dentro del siglo XX, es decir, antes que este terminara y no más allá de este. Pero cuando el tiro le salió por la culata a la sociedad Watchtower y nada de lo profetizado por ella sucedió al terminar el siglo XX con la llegada del tan esperado Armagedón y tampoco acabó la obra misionera iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé en el primer siglo, lo único que le quedó a esta falsa organización mentirosa y engañadora fue limpiar su desliz bajo la alfombra en forma fiel y muy discreta para que nadie se dé cuenta de la chanchada. Aquí pueden ver en pantalla el CD-ROM de la biblioteca de la sociedad Watchtower, que sirve de lavandería Sacamugre, en donde podemos ver este mismo libro Apocalipsis de la sociedad Watchtower publicado en 1988. Aquí podemos ver el mismo capítulo 34, página 246, párrafo 1 que se lee como sigue. Solución de un misterio impresionante. ¿Cómo reacciona Juan al ver a la gran ramera y su temible montura? Él mismo contesta. Pues, al alcanzar yo a verla, me admiré con gran admiración. Revelación 17, 6b. La imaginación humana por sí sola nunca podría evocar una vista como aquella. Sin embargo, allí está allá en un desierto. Una ramera disoluta montada sobre una horrible bestia salvaje de color escarlata. Revelación 17, 3. Hoy día la clase Juan también se admira con gran admiración a medida que los sucesos van cumpliendo la visión profética. Si la gente del mundo pudiera verla, exclamaría. Increíble. Y los gobernantes del mundo dirían algo parecido. Inconcebible. Pero la visión se convierte en una sorprendente realidad en nuestros días.
Repito esta frase nuevamente, sorprendente realidad en nuestros días, sorprendente realidad en nuestros días. Aquí la Watchtower en su CD-ROM ha sustituido la palabra nuestro siglo XX, por nuestro día, como pueden observar ustedes claramente. Como pueden ver ustedes en este CD-ROM de la Watchtower que le sirve de lavandería saca mugre a sus mentiras del pasado, la sociedad Watchtower en forma asolapada, muy fiel y discreta, saca su borrador para reemplazar las palabras antiguas con tinta fresquita. ¿Qué tales pillos estos del cuerpo gobernante? Este CD-ROM lavandería Dry Cleaners es muy efectivo para encubrir sus luces falsas del pasado que Satanás les suministró a su debido tiempo. Fuerza la vasoriana no calumnia ni dice medias verdades. Si el libro Revelación publicado por la Watchtower en 1988 imprimió la palabra siglo XX, entonces se debe respetar ese desliz y dejarlo tal cual como se publicó en 1988, con el desliz puesto, así no le agrade a la Watchtower, y no tratar de arreglar sus mentiras con borrador y tinta usando el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower como una lavandería de sus libros del pasado con alimentos chatarra suministrados por Don Satanás. La Vasori pone en evidencia ante los ojos de los testigos de Jehová y del público en general, otra de las patrañas de la sociedad Watchtower para lavar solapadamente sus enseñanzas falsas del pasado, usando su CD-ROM como un buen detergente arranca mugre. Aquí vemos en pantalla este libro azul titulado La verdad que lleva a vida eterna, publicado en español en 1968 por la sociedad Watchtower Bible and Tract Society of New York. Aquí se lee. La verdad que lleva a vida eterna. Aquí vemos en pantalla la página 9 de este libro azul titulado La verdad que lleva a vida eterna y que dice lo siguiente. Veamos. También, según se informó allá en 1960, un anterior secretario de Estado de los Estados Unidos, Dean Acheson, declaró que nuestro tiempo es un período de inestabilidad sin igual, de violencia sin igual. Y advirtió. Sé suficiente de lo que está pasando para asegurarles que, 15 años desde hoy, repito esto nuevamente, sé suficiente de lo que está pasando para asegurarles que, 15 años desde hoy, este mundo va a ser demasiado peligroso para vivir en él. Mi comentario es el siguiente. Como el señor Fred Franz, miembro del Esclavo Fiel y Discreto, había escrito en 1966 su libro rojo titulado Vida eterna en libertad de los hijos de Dios, anunciando el fin de los 6000 años de la historia humana para el otoño de 1975 y comienzo del reino milenario de Jesús para el anochecer del 5 de septiembre de 1975, aprovechó de este nuevo libro azul publicado 2 años después, es decir, en 1968, para reforzar su fecha del Armagedón para 1975, diciendo en este libro azul que desde 1960 al mundo solo le quedaban 15 años más, porque después sería demasiado peligroso vivir en él. Para ello, como hemos leído en este libro azul, se utilizaron las expresiones del secretario de Estado en 1960, el señor Dean Acheson, para apoyar que el fin sería en 1975, es decir, el año de 1960, más 15 años más, llegando a 1975 como fecha límite en que sería demasiado peligroso vivir en este mundo. Pero como el fin no vino para el otoño de 1975, y el mundo no llegó a ser demasiado peligroso para vivir en él después de ese año de 1975, la sociedad Watchtower quedó nuevamente en ridículo y otra vez evidenciando al mundo que ellos no recibieron ningún alimento veraz por parte de Jesucristo. Veamos cómo la sociedad Watchtower aseó este fiasco de 1975 de su libro La Verdad, página 9 en su CD-ROM que presentamos a continuación. Aquí tenemos el CD-ROM de la Watchtower, donde podemos ver este libro La Verdad que lleva a vida eterna de color azul. Veamos a continuación qué dice el párrafo 9 de la misma página 9, de este libro. Se lee lo siguiente. También, según se informó allá en 1960, un anterior secretario de Estado de los Estados Unidos, Dean Acheson, declaró que nuestro tiempo es un período de inestabilidad sin igual, de violencia sin igual. Basándose en lo que sabía que estaba pasando entonces en el mundo, concluyó que pronto, repito esto nuevamente, concluyó que pronto, este mundo va a ser demasiado peligroso para vivir en él.
Aquí vemos la patraña de la sociedad para ocultar sus falsedades, pues en el libro original de 1968 y que ya hemos leído antes, decía que el secretario de Estado Dean Acheson había afirmado en 1960 que al mundo solo le quedaban 15 años más, es decir que para 1975 el mundo sería demasiado peligroso para habitarlo. Como eso no sucedió, la Watchtower, en 1981 cambió el párrafo 9 y sacó la expresión dentro de 15 años más, reemplazándolo en el CD-ROM por las palabras. Concluyó que pronto, concluyó que pronto, concluyó que pronto, con el fin premeditado de engañar y sorprender a los testigos de Jehová que usan este detergente CD-ROM de la Watchtower. Aquí vemos las mismas páginas 9 y párrafos 9 de las ediciones de 1968 y 1981 respectivamente del libro. La verdad que lleva a vida eterna. La edición de 1968 está a la izquierda y la edición de 1981 está a la derecha. En la edición de 1981, después que pasara el año de 1975 sin el Armagedón, el esclavo fiel y discreto borró en forma fiel y discreta su mentira, tal como vemos en pantalla. Observemos pues la chanchada. A la izquierda dice dentro de 15 años, mientras que en la derecha dice, concluyó que pronto. Ya no aparece la frase, dentro de 15 años, como se lee en la edición original de 1968 del lado izquierdo. Esta no es la única barrida bajo la alfombra que realizó la sociedad Watchtower. Ya en otro vídeo presenté cómo la sociedad Watchtower borró en forma fiel y discreta, intencionalmente para ocultar, engañar y sorprender a los nuevos testigos de Jehová y público en general que revisan los CD-ROMs, para que jamás se enteren de sus fracasos en fijar sus fechas del fin. Desliz en la atalaya. En la atalaya 1 de enero de 1989, página 12, al final del párrafo 8, escribe. El apóstol Pablo encabezó la actividad cristiana misional. También sentó las bases para una obra que se completaría en nuestro siglo XX. Sin embargo, en el tomo anual de la atalaya y el CD-ROM para ese año, la última frase se modificó así. También sentó las bases para una obra que se completaría en nuestro día. Nos preguntamos si el Señor Jesucristo, suministrador del alimento espiritual a su esclavo fiel y discreto, podría estar detrás de todo este lavado y encubrimiento de la mugre doctrinaria de la sociedad, en contubernio con el cuerpo gobernante. ¿Qué creen ustedes, amigos testigos de Jehová? ¿Será acaso este encubrimiento parte de su doctrina de guerra? Qué buena doctrina para ocultar y mentir a sus miembros y público en general, y que la Watchtower tilda de sus enemigos, tan solo porque estos llamados apóstatas, denuncian al mundo sus mentiras y su literatura adulterada en silencio, a sotto voce, o bajo la mesa. Esta es la nueva publicación de la Watchtower titulada La palabra de Dios para nosotros a través de Jeremías. Algo que hallamos de inmediato allí, nos llevó a investigar un poco más para asegurarnos nosotros mismos. E hicimos un poco de investigación en ello. Se encuentra en la página 55 de este libro de la Watchtower que acaba de recién de publicarse. Si no lo tienen, síganme en la lectura. Ahora, miren cuidadosamente lo que les muestro. Habla de una arqueóloga llamada Eilat Mazar que reporta el descubrimiento de un pequeño sello con impresiones en arcilla, o bula real. En la parte inferior izquierda, se ve el sello con impresiones de arcilla. Este fue encontrado en el 2005 durante una excavación supervisada donde se halló una capa que data de cuando Jerusalén fue destruida en el 607 a.C. Ahora bien, esto es lo que publica la Watchtower en su nuevo libro, La palabra de Dios a través de Jeremías. Esto es lo que encuentro muy interesante. La Watchtower revela trocitos de información nada más concerniente a este descubrimiento arqueológico, mencionando el nombre del arqueólogo, y el hallazgo de cierto sello de arcilla. Nosotros hemos hecho nuestra propia investigación. Aquí vemos la foto de Eilat Mazar, la arqueóloga, y el sello en arcilla descubierto por ella. Y esto fue lo que hallamos en nuestra investigación sobre esta publicación de la Watchtower. Pudimos hallar en la página web www.pbs.org/nova/bible/mazar.html que presenta este artículo que vemos en pantalla. Aquí podemos leer el título. Un reino condenado a la destrucción. Pueden ver una serie de preguntas que se le hacen a la arqueóloga, Eilat Mazar. Aquí podemos leer lo que la arqueóloga Mazar dice.
La gran destrucción de Jerusalén en 586 a.C. por los babilonios. Es muy revelador notar aquí que la destrucción de Jerusalén por los babilonios fue en el 586 a.C. Esto es muy interesante. Es muy decepcionante como la sociedad Watchtower engaña a sus miembros fijando la fecha del 607 a.C. en su nuevo libro, cuando los arqueólogos están hallando otra fecha diferente que apunta al año 586 a.C. La Watchtower sabe perfectamente que antes de Cristo, que concuerdan todos los historiadores y arqueólogos, es la correcta. Y porque además estos hallazgos materiales de los arqueólogos así lo demuestran y respaldan. Aquí vemos esta fecha nuevamente, el 586 a.C. Aquí se habla del bula, el pequeño sello de arcilla con impresiones grabadas. Es muy decepcionante como la sociedad Watchtower engaña a sus miembros fijando la fecha del 607 a.C. en su nuevo libro, cuando los arqueólogos están hallando otra fecha diferente que apunta al año 586 a.C. La Watchtower sabe perfectamente que esta fecha 586, 587 a.C., que concuerdan todos los historiadores y arqueólogos, es la correcta. Aquí se habla del bula, el pequeño sello de arcilla con impresiones grabadas. Aquí se lee el nombre Yehuchal, Ben, Shelem Eliyahu. Toda la evidencia se puede ver aquí. La arqueóloga Mazar vuelve a confirmar el año 586 a.C., hablando de un túnel de escape que se había construido ese año del sitiaje de Jerusalén por los babilónicos. Siempre se fija el 586 a.C., jamás aparece fijada una fecha 607 a.C. Aquí hay otro nombre que es mencionado. Gedalia, Ben, Pasur, que también la Watchtower lo menciona en su nuevo libro antes mencionado. ¿Pueden leerlo? Miren. Interesante. La Watchtower pone en su nuevo libro los mismos nombres concernientes al hallazgo arqueológico de Mazar, pero no informa a los testigos de Jehová correctamente el año de 586 a.C. como la caída de Jerusalén, sino que, en cambio, imponen empecinadamente, en su nuevo libro, su errada fecha del 607 a.C. Aquí hay otro artículo titulado como sigue. Firmado, sellado y entregado. Una exposición arqueológica de Jeremías. Aquí leemos el 2005, Amezar, el sello de arcilla. Bajemos aquí. Otra vez vemos acá el año 587 a.C. y jamás ningún año 607 a.C. Eso es todo. No entendemos esta sucia maniobra de la Watchtower para engañar a sus miembros mintiéndoles, pero déjenme decirles esto. La sociedad Watchtower tiene que agarrarse desesperadamente a esta fecha 607 a.C. con uñas y dientes. Y les revelaremos el porqué. Porque si se desmorona esa fecha del 607 a.C., también se desmorona el año de 1914, y si se desmorona el año de 1914, también se desmoronan los años concernientes a la inspección de Jesús en 1918 y la selección de su esclavo en 1919. Y por ende también se desploma y se hace polvo toda la organización de la Watchtower, quedando evidenciados sus 100 años de engaños y mentiras. Es por eso que los testigos de Jehová deben ser como los cristianos de Berea, y hacer su propia investigación y checar siempre lo que la Watchtower les da como alimento espiritual en sus nuevos libritos y revistas para que no se dejen sorprender con cosas como esta. Especialmente en tópicos tan delicados e importantísimos que se refieren a las doctrinas que sirven de soporte a la sociedad Watchtower y la mantienen de pie para que no se desplome como un castillo de naipes. En la atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7 que les muestro en pantalla, la Watchtower nos dio un indicio para saber cuál es la religión verdadera. Y se lee así como sigue. ¿Cómo escoger la religión correcta? La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Entonces la sociedad Watchtower no puede ser la religión correcta por engañar y mentir a sabiendas a sus miembros con estos lavados a escondidas en Brooklyn en sus CD-ROMs de su biblioteca que les sirve perfectamente de detergente arranca mugre.